Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1. Y los versículos son del 3 al 5. Dice la palabra de Dios así: acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Vamos, Padre eterno, gracias te damos en esta tarde, la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí. Padre, necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, el ejercicio de Él en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios. Sabemos que solamente un verdadero avivamiento viene a través de la revelación, Señor, de tu palabra a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, Señor, es cuando la vida del ser humano es absolutamente transformada. Es cuando ya no camina con Cristo por caminar. Es cuando ya no oye a Cristo por oír. Ahora tiene hambre de justicia, hambre y sed de ello. Y hoy, Señor, está en todo momento, Señor, en todos los asuntos de Dios comprometido. Ayúdanos, oh Dios, a tener esa actitud. Por favor, te lo suplico. Trabaja con nosotros, Padre eterno. Manda tu mano, Señor, que nos levante, Señor, y nos pongamos, Señor, a disposición tuya. Señor, no hay mejor ganancia, Señor, que tú vivas en nosotros y podamos ver nuestra vida a través de tus ojos, a través de la Biblia. Señor, en esta tarde quiero que es con nosotros, que puedas dirigir, Señor, este servicio, puedas dirigir mi vida absolutamente, oh Dios, y bendigas también y dirijas la vida de todos mis hermanos. Padre, por favor, ayúdanos en esta tarde. Queremos, Señor, hacer un parteaguas en esta ciudad, y eso tiene un gran costo. Es el costo, Señor, de renunciar a muchas cosas que no convienen. Te pido, Señor, nos fortalezcas y nos des esa visión y esa pasión, y en todo momento un espíritu absolutamente humilde para recibir de ti, Señor, lo que es necesario y lo pongamos en práctica. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te pido, nos ampares en esta tarde, oh Dios. Amén. Pueden sentarse, hermano. A mí me llamó muy fuerte la atención esta parte de Primera de Tesalonicenses. El tema es vuestra elección. Y vuestra elección, y nosotros tenemos ese poder de elegir lo que nosotros decidamos. Fuimos comprados por precio, comprados por sangre. Se pagó. Pareciera ser que se pagó demasiado por la inversión que se compró. Pero yo no sé, no puedo entender todavía eso. Es el amor de Dios hacia nosotros. Y quiero decirles que ya la joya del cielo llamada Jesucristo es quien pagó el precio de nosotros. Y en la mañana estábamos viendo algo acerca de Romanos 6 y habíamos hablado, no tan solo en el capítulo 5, sino en el 6 también habla acerca de la justificación. Y cómo es que nos revivió, nos dio vida y absolutamente nos devolvió todo. Es increíble poder pensar que nos ha devuelto todo. Y es como cuando tú, por la bendición de Dios, imagínate que le puedes dar absolutamente todo a tu hijo y de repente tu hijo no quiere hacer absolutamente nada. Y yo miro las cosas con Dios así. Cuando Cristo nos ha devuelto todo, yo pienso que Él ya nos puso en una plataforma para que de aquí en adelante nosotros tengamos que hacer algo diferente en nuestras vidas. Cuando un padre se ha ocupado de sus hijos y está trabajando muy duro, ya su hijo no se va al mercado a canastear como probablemente lo hizo. Ya su hijo no va al Zócalo a dar bola, a lustrar los zapatos, probablemente ya no va.
Ahora el papá tiene encargado y tiene cubierto esa situación para que el hijo no tenga que invertir todo ese tiempo, sino que aproveche ese tiempo y aproveche todos los recursos del padre para que de aquí, de esta plataforma, este hijo despegue. No tenga que despegar de mucho más abajo de donde muchos hemos despegado. Entonces pienso que Dios tiene algo así. Y pienso que Dios, dice el apóstol Pablo, es vuestra elección. Por eso así se llama el tema de esta tarde, vuestra elección. Y yo nomás pienso y pienso y pienso en cómo habla Cristo, en cómo habla Dios, en las inconmensurables riquezas de su gracia, en el impresionante entendimiento y sabiduría que tiene para el ser humano, pero que de repente nosotros estamos distraídos en muchas cosas absolutamente terrenales y absolutamente naturales. Y aquí, en este versículo número 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y cuando la palabra de Dios está hablando acerca de esto, no tan solo el versículo 3, el versículo 5 y el 4 también. Yo quisiera que pudiéramos pensar, que hubiera una motivación, que fuera el Espíritu Santo quien tocara nuestra motivación y nos pudiera abrir los ojos del entendimiento y también tocara nuestra conciencia y pudiésemos nosotros ver esa gran actitud de parte de Dios, esa actitud gloriosa de habernos dispuesto absolutamente todo para que solamente estemos a una elección de cambiar absolutamente nuestras vidas. Ahorita estábamos ahí, ya habiendo terminado de estudiar, nos tomamos un café con los hermanos y estábamos ahí esperando la hora. Oí una frase de alguien que decía, no limites al espíritu. Él está hablando del espíritu de la competencia del deporte. Yo pienso también que la Biblia es de la Biblia cuando dice, no contristéis al espíritu. No lo limites, por favor. Dale toda la oportunidad, dale todas las llaves. ¿Se acuerdan que hablábamos de esas llaves apenas? Y Dios nos dio las llaves del reino y dijo, éntrate y conoce lo que tú quieras. Pero de repente nuestra vida tiene pasajes resbaladizos y oscuros y secretos donde Dios no te metas porque te puedes caer. Así que, hermanos, hoy yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes y quisiera que ustedes allí donde están hicieran un ejercicio mental. Un ejercicio mental en el cual pudieras enlistar todas y cada una de las cosas que Dios te ha dado y que has recibido por medio de su glorioso evangelio. ¿Podrías tú enlistar? ¿Podrías empezar a hacer un ejercicio mental y empezar a pensar qué tú tienes que Dios te ha dado en tu vida? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es tuyo? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Se los hemos dado por medio de nuestro evangelio. Él está haciendo un énfasis muy importante y está diciendo nuestro evangelio. Porque de repente en la iglesia de Galacia, unas hojas atrás, unos capítulos atrás, y nosotros vimos que en el capítulo 1 de Gálatas había otros evangelios, había otra gente predicando otras cosas. Hermanos, usted tiene que estar bien consciente de esto. Yo platicaba con mi esposa hace unos días y solamente hay una cosa que me da pánico de estar aquí. Es esta. Si estoy haciendo las cosas bien. Es lo único que a mí me ocupa. Pensar en que me puedo equivocar. Y no es una cuestión de orgullo, sino es una cuestión de responsabilidad absoluta. Porque sí, esto es muy delicado. Pienso yo que todo mi interés debe de estar vertido en la congregación. Y luego me veo de repente como alguien solo, donde yo no tengo así como amigos pastores porque, no sé, no se me dan en mi jardín. Eso a mí de repente no me preocupa tanto, pero sí de repente digo, santo Dios, ¿estoy haciendo las cosas bien? Dímelo ya. No quiero equivocar el camino de una sola persona. Son tus almas y necesitamos hacerlo bien. Entonces Pablo por eso está diciendo, mi evangelio,
mi evangelio porque hay otros que predican otros evangelios aún con la misma Biblia. Entonces, ese es nuestro interés. Entonces, yo quisiera, hermanos, que ustedes sigan pensando. ¿Qué tan larga sería tu lista? Puedes pensar en lo que tú has recibido de parte de Dios y que es, si nosotros pudiéramos mirar a nivel de una empresa y si tú pudieras ver si es tu activo, ¿cómo es ese activo que tú tienes? Si es tu activo circulante, ¿cómo es que manejas eso en la empresa de tu vida personal? ¿Qué reflejas? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo tienes de Dios? Y todo eso a través de su impresionante mega evangelio. ¿Cómo es esa lista? Te podrías preguntar cuál sería o cómo sería el reflejo de tal lista en tu vida. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque solamente como cristianos hay de dos sopas. O recibes el evangelio en palabras solamente, o recibes el evangelio en poder del Espíritu Santo. Yo no quiero que ustedes reciban un evangelio en palabra, porque eso es información. Pero qué importante es cuando, a causa de una elección, tú puedes decir: yo recibo tu evangelio, pero lo quiero en el poder del Espíritu Santo. Quiero que eso que tú me has dado tenga todo el ejercicio, tenga toda la mecánica, tenga todo el poder, tenga toda la actitud, tenga toda la determinación de parte de mi corazón, de manera que tú puedas trabajar conmigo intensamente. Entonces es cuando dejamos de ser chamacos. Entonces es cuando nos salimos de lo común, nos salimos de lo normal y nos vamos a las cosas que valen la pena. Entonces dejamos la religión. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hacía las cosas de niño, pensaba como niño, pero ahora que ya soy grande, ahora he dejado esas cosas. Por eso le digo, dejamos de ser chamacos y nos volvemos adultos en Cristo. Un adulto es absolutamente responsable de todo lo que oye y de todo lo que recibe. A mí me gustaría que hoy pudiéramos entender cómo es que hemos recibido toda esa lista que tú te imaginaste. ¿Alguien me quiere decir qué tiene de Cristo, qué tiene de Dios, qué le ha dado? ¿Y cómo es que está todos los días tan fresco? ¿No dice el apóstol Pablo como una ofrenda con un olor qué? Un olor fragante. ¿Cómo es ese olor que está despidiendo nuestras vidas? Huele todavía un poco ácido porque estoy todavía un poco corajudo, porque estoy todavía un poco dudoso, porque estoy todavía un poco incrédulo. ¿A qué huele mi ofrenda? ¿Cómo es eso? Es una ofrenda donde parece que al Señor le has llevado, imagínense usted, vamos a graficarlo de forma totalmente natural, un ramo de flores frescas que han cambiado el clima, que cambian el ambiente. Hermano, qué lindo es que cuando tú estás en tu casa, tus flores huelen bien. Y qué tragedia es que cuando no te le han cambiado el agua a las flores, eso huele muy feo. Pero fueron flores, pero no importa, eso no se ha trabajado. Y más adelante vamos a ver qué delicado es tener absolutamente mucha información, pero muy poca o nula acción. Entonces, ¿cómo es que hemos recibido el evangelio? ¿En palabras simplemente o en la potencia, en el poder del Espíritu Santo? Esto es lo bueno. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que marcará tu vida. Tu vida, a través de tu vida, se escribirán páginas gloriosas para la gloria y la honra de Dios. Hermanos, cuando una persona está viviendo en la potencia, en el poder del Espíritu Santo, es cuando te enfrentas, es cuando descubres, es cuando Dios está usando tu vida, es cuando hay cosas que jamás pensaste en tu vida, que ahí estaban y Dios las tenía preparadas, pero hoy empezaste a descubrirlo. ¿Por qué? Porque te echaste a andar y el Espíritu Santo dirige tu vida. ¡Qué impresionante!
Es diferente. Y este hombre, Pablo, está bien contento porque la iglesia de Tesalónica es una iglesia que dice: yo recibí el Evangelio no tan solo en palabras, sino en la potencia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, sin lugar a duda, nosotros podemos reconocer el poder de la palabra y la eficacia de ella, y que ella es capaz de producir en cada individuo. Piensa en cada argumento que hoy tienes en tu vida de parte de Dios. Procura ver el propósito de Dios en ello, en beneficio de tu vida. A mí me encanta cómo es Dios. Dios no necesita absolutamente nada de mí. Sin embargo, ha derramado toda su gracia. Y uno a veces puede decir: la gracia de Dios es suficiente para mí. Mentira. ¿Por qué digo mentira? Porque la gracia de Dios está para toda la humanidad, pero dramáticamente la gracia de Dios no a todos les hace bien. Porque para ir a la gracia de Dios tú tienes que ir ahí. Dice, por eso le decía el apóstol Pablo: tengo esto y esto. Y el Señor le contestaba: bástate, bástate. No dice: yo te voy a bastar. No, bástate. La gracia está acá. Bástate mi gracia. Y por eso es que de repente en nuestras vidas se siente uno como: Señor, pero ya soy cristiano. Pues agarra, mi hijo. Si ya eres cristiano, agarra. Hay un dicho que dice: a mí no me den, póngame donde hay. Pues eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha puesto donde hay. Bástate mi gracia. Disfruta de lo elevado que te he dado, de lo que ya tienes. Entonces, es Dios trabajando con el individuo. Procure, hermano, ver el propósito de Dios. ¿Para qué me lo dio? ¿Tú qué harías como una persona? Hermano Roberto, si yo llegara a tu casa y te dijera: Roberto, ten esto. Pero preguntarías: espera, no va a ser una bomba. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué me lo estás dando? ¿A quién se lo tengo que entregar? ¿Me lo estás regalando? ¿Cuántas preguntas harías? ¿Qué debo de hacer con esto? ¿Para qué me lo diste? ¿Qué esperas que yo haga con ello? ¿No se supondría que nosotros deberíamos de hacer ese tipo de preguntas con respecto a lo que hemos recibido de Dios? ¿Para qué me lo diste? ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Cuál es tu forma de pensar? ¿Por qué me estás incluyendo a mí? ¿Qué esperas de mí? Entonces todo eso es lo que uno tiene que estar preguntando con respecto a algo, porque uno no puede decir: mira, te traje esto, muchas gracias, ahí lo pones. ¿Sabes a quién le pasó una desgracia de esa naturaleza? A la familia del sacerdote, el padre de Usa. Por más de 20 años, la presencia de Dios, tipificada en el arca del pacto, estuvo allá, en la casa del sacerdote. Pero cuando a David, lo primero que hizo David fue traer lo que tipificaba la presencia de Dios al palacio, hay alguna desgracia que pasó ahí. Dice la Biblia que el arca del pacto tenía una manera muy particular de cargarse, y era atravesar por las arandelas unos barrotes y cargarla. Pero estos se quisieron ver diferentes. Compraron unos bueyes nuevos, un carro nuevo, una carreta nueva, pusieron el arca del pacto ahí. Dice la palabra de Dios que los bueyes tropezaron y la carreta, no sé si para adelante o para atrás, yo no sé, pero Usa osó meterle la mano y tocar lo que era absolutamente intocable, y Usa murió así al instante. Qué peligro es acostumbrarte a ver a Dios sin aprovechar a Dios en tu vida. Que Dios, sí, vamos a cantar. A veces no sentimos de cantar, no siento de ahí está Dios, pero bueno, una forma así. Usa metió la mano y Usa murió. Hermanos, ¿qué tenemos de Dios? ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Solamente en palabra o en la potencia del Espíritu Santo?
Así que es muy importante, hermanos, que tu conciencia comience a percibir lo que hoy tú posees. ¿Cuál es esa parte de la herencia que a ti te ha tocado a causa de la muerte, de la victoria, de la resurrección de Cristo Jesús? Usted puede pensar en qué es lo que le ha tocado. ¿Ya está pensando en algo de lo que Dios le ha dado? ¿Alguien está pensando en algo de lo que Dios le ha dado? ¿Qué está pensando? La salvación. Okay. Ahorita cantamos muchos que viven en tu tristes hambrientos. Yo también. ¿No, verdad? Tristes hambrientos están. No puedo decir yo también. Usa mi vida. ¿Para qué? Para tu gloria. ¿Cómo es que voy a usar mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Todos esos son cuestionamientos. Un cristiano no puede pasar como si nunca hubiera existido en la tierra. Jamás puede suceder eso. No debería, sucede a menudo, pero no debería. Entonces, usted puede ver ese proyecto de vida. Usted se ha detenido en un momento a pensar cómo es que usted quiere seguir de aquí en adelante, solamente recibiendo la palabra de Dios en letra, o quiere recibir la palabra de Dios para que cause una gran explosión dinámica en su vida. Mire con detenimiento y vea qué es lo que te provoca, qué es todo eso que causa el beneficio de tu vida. Deténgase por un momento y procure escuchar lo que Dios te está diciendo. Muchas veces no escuchamos a Dios porque estamos tan deprisa, estamos tan afanados, estamos tan conflictuados, estamos tan indiferentes. Hay tantas cosas que estorban la vida de cada persona. Entonces es importante detenerse y pensar en esta situación. Ahora yo pregunto, ¿y eso es su lista? ¿Cuántos argumentos tiene? ¿Podría en algún momento compartir? Mira, hermano, de verdad, cuando tú tienes una lista de esta naturaleza y te pones a platicar con otra persona acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida a causa de su gracia, a causa de su misericordia, hermano, las cosas, esa atmósfera está cambiando de manera importante. Uno puede compartir. Esas son las cosas que valen. Esas son las cosas que animan a cada cristiano. Compartir las cosas buenas y maravillosas que Dios está haciendo a causa de su amor en nuestras vidas. ¿Qué está pasando? Entonces, pensemos tal vez, hermanos, en la lista. Número 1, yo le puse aquí, tal vez esta también sea tu experiencia, que eres salvo. Pero ¿desde cuándo no habíamos pensado otra vez en soy salvo? Vean la recomendación que nosotros tenemos, y esta es la expresión de una iglesia, esta es la actitud de una iglesia que piensa diferente. En segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 17. Segunda Tesalonicenses 2. Perdón, me estoy equivocando. Déjenme encontrar. 2:13. No sé qué estaba pensando cuando le puse el 17. Pero nosotros debemos ¿qué? Dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, la fe y la verdad. ¿Qué te santifica? La fe y la verdad. ¿Por medio de quién? Por el medio del Espíritu Santo. Esa es la fórmula, si se pudiera así decir. Entonces, ¿sabes? ¿Alguien puede recordar de dónde lo regresó Cristo? ¿Sabes cómo iba tu vida?
¿En qué hubiese terminado tu vida si el Espíritu Santo no te llama mediante Dios? Muchos tal vez estábamos al borde ya del precipicio. Sin embargo, oí la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Alguien me habló de Dios. Yo pedí perdón. Siempre vale la pena pensar de dónde te regresó. Había una historia que escuché ya 2 veces. Ese era un pastor y su hijo que salían frecuentemente. El pastor salía con su hijo y salían a evangelizar en todas las calles, comprometidos con la sociedad. Y un día empezó a llover, ya era tarde y no paraba la lluvia. Y el niño le está diciendo: papá, vamos a repartir volantes, vamos a repartir volantes. Está lloviendo, hijo. No le hace, vamos a repartir folletos. Y el papá dijo: no, yo no voy. Él dijo: yo sí voy. Se puso su chamarra, se puso su gorra y se fue. No encontró a nadie. Sin embargo, él no quería regresar y miró una casa y Dios lo llevó a esa casa. Estuvo tocando el timbre, insistiendo, tocando el timbre. Cuando regresó la señora, ese niño, había una señora, lo único que fue que le dijo, esto es porque a veces decimos: que yo no sé hablar, yo no sé esto. Lo único que le dijo es: Dios te ama. Dejó su folleto. El día domingo, allá en la última banca está una persona desconocida. Por primera vez está en la iglesia una persona desconocida. Y el pastor la mira y dice su nombre, pregunta su nombre. Y él empieza a contar que su vida no tenía sentido. Recién había muerto su esposo, no tenía nada en la vida. Y ella tuvo que bajarse del lugar de una cosa como esta, donde estaba a punto de colgarse. Y estaba tan contenta porque de ahí le regresó el Señor. Y es una vida de gratitud. Una vida de gratitud cuando sabes tú de dónde te regresó Dios. Si nosotros no hubiésemos parado, ¿quién sabe a dónde estaríamos? Mi tía dice: qué bueno que Dios te alcanzó si no fueras extorsionador. Ya, mira qué bien. Solo sé hacer muy bien. Entonces, eso es importante. Hermanos, nosotros no paramos de dar gracias a Dios respecto de vuestra salvación. ¿Sabes de dónde te regresó? ¿Sabes realmente a dónde ibas? ¿Cómo no podría yo estar agradecido con Cristo todos los días de que me haya perdonado mi pecado, que haya Él pagado? Y eso, hermanos, se tiene que ver en tu vida. Esto es una iglesia que ha recibido el Evangelio en la potencia del Espíritu Santo y no para de agradecer. Y te preguntarán: ¿por qué estás tan contento? Cristo me salvó, Cristo me perdonó, yo iba al infierno, ahora voy al cielo, mi vida era una tragedia, ahora mi vida es victoria en Cristo. ¿Has pensado en eso? Hoy estás aquí. Hoy estás aquí y tú dices: yo no estoy aquí simplemente porque, como escribió A.W. Tozer, dice Tozer que muchas veces las religiones del mundo que tienen sus reglas, la gente tiene sus formas, tiene sus reglas, tienen sus horarios, tienen todo. Hay gente que va a la iglesia por el automático, porque se siente bien, se siente identificado. Por eso es que una persona juega fútbol, por eso es que una persona juega básquetbol, porque también le gusta ocuparse en algo. Pero hoy es diferente. Hoy nosotros deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas el Evangelio con el poder de Él. Entonces, tal vez esté en tu lista que Dios te dio un corazón de carne.
Te dio un corazón de carne del cual había sido endurecido a causa del pecado. ¿No es cierto eso que dice el profeta Ezequiel? Nos cambió nuestro corazón de piedra y nos puso uno de carne. Y es un parteaguas. Un corazón de carne tiene algunas implicaciones. El corazón de piedra tenía otras implicaciones. ¿Cómo es que hoy tú estás sensible a la palabra de Dios? Tú puedes decir, yo necesito escuchar esa palabra, yo necesito esa palabra, mi alma tiene sed de la palabra de Dios, mi vida tiene la necesidad de escuchar el consuelo del Espíritu Santo mediante su palabra, mi vida necesita la libertad todavía y necesito esa palabra. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos empieza a aburrir, cuando la palabra de Dios nos empieza a cansar, tenga cuidado. ¿Qué está pasando ahí? La lista puede seguir todavía. Hoy tú puedes decir, yo puedo escuchar tu voz, puedo escuchar tu llamado, puedo escuchar tu afecto, tu consuelo y tantas cosas que tú tienes a través de tu palabra. Hermanos, qué tragedia es que cuando la palabra de Dios, tu corazón no la recibe. ¿Te acuerdas que eso pasó con el Señor Jesús? Ustedes no quieren escucharme porque mi palabra no encuentra cabida en vuestros corazones. Le dices a la palabra, basta. Tal vez ya fue suficiente. Tal vez, ¿qué está pasando? Eso es escuchar la palabra solamente en letra. Nosotros queremos en la potencia del Espíritu Santo. Tal vez puedes tú pensar, ser impactado al permitirte a saber que el Espíritu Santo, lo que Él ya te ha concedido. Tu mente debe de empezar a cambiar, porque hoy tú sabes, dice Pablo en 1 Corintios 2, que el Espíritu Santo es quien te dice lo que Él ya te ha concedido. Vea usted lo que dice 1 Corintios, capítulo número 2, versículo número 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él ya nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Entonces, ¿qué haces con esa información? ¿Qué te preguntas acerca de eso? ¿Qué quisieras tener en tu vida acerca de todo lo que te ha concedido? ¿Cómo es que eso podía afectar tu realidad? Porque la palabra, la verdad en griego es realidad. ¿Cómo quisieras que esa realidad fuera tu realidad? Tenemos el Espíritu Santo. Hoy nosotros en esta tremenda lista que tú tienes, ¿no te gustaría poner en práctica todo eso que Él ya te dio? Saber qué más me has dado, qué más tengo. Me encantaría ver cómo es. Imagínese usted un niño que le dice, hijo, ahí está la juguetería, escoge, elige. Va por todos los anaqueles y mira todos los juguetes y se regresa y vuelve otra vez a pasar y otra vez a pasar. Bueno, no un niño, una mujer en tienda con chequera. ¿Qué tal? Se mide, esas sí son más tremendas, se miden toda la ropa, no compran nada, brincan a la otra tienda, hacen lo mismo. ¿No te gustaría ser como cristiano, pasar por una galería donde hay tantas cosas que Dios ya te ha concedido? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Seguiríamos siendo así, simplemente en ese límite como que nos hemos puesto? ¿O buscaríamos que la potencia del Espíritu nos llevara a otra situación? Entonces, hermanos, en Efesios capítulo número 3, versículo número 8. Efesios 3:8. Mira tú lo que dice ahí. Y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos
los santos me fue dado esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las ¿qué? ¿Qué son? ¿Qué es eso? De las inescrutables riquezas de Cristo. Las riquezas de Cristo. ¿Y sabes? Mi Biblia dice que me hizo coheredero con Él. Y ser coheredero con Él quiere decir te tocan partes iguales. ¿Por qué hizo eso? Entonces, ¿por qué mi vida está más aburrida a veces? ¿Cómo es que le tengo que hacer? ¿Cómo es que yo tengo que vivir en eso? ¿Cómo es que yo tengo que disfrutar de eso? ¿Cómo que yo tengo que gozar de eso? Y es necesario que ustedes pidan que el Espíritu Santo haga esa maravillosa obra para que a causa de ese trabajo y ese permiso que ustedes le dan absolutamente, ustedes puedan contagiar a otros y puedan mostrar que en lo que creen no es una religión vacía. Eso es importante. Piensa que podríamos seguir, hermanos, enumerando muchísimas cosas, muchas cosas más, pero es muy necesario poder hacernos una pregunta. ¿De qué manera tienes tú todas estas cosas que vienen de parte de Dios por medio del Evangelio? Tienes que preguntarte eso. Y nosotros queremos que todo lo que viene de parte de Dios en nuestras vidas no solamente sea en palabra, sino que realmente sea en la potencia del Espíritu Santo. ¿Te imaginas todo lo que puede? Hermano, pero yo soy joven y de repente uno a veces dice, yo soy joven. ¿Sí te acuerdas qué es lo que pasó con todos los jóvenes que pusieron sus manos sus vidas en las manos de Dios? ¿Quién fue desgraciado? Nadie. Hermano, pero yo soy el más humilde, el más pobre de toda la familia más ignorante, la familia más pobre. Esos son los pretextos de Gedeón. Fue el libertador que salvó al pueblo de Madián. ¿Cuántos pretextos uno de repente tiene enfrente? ¿Cuántas cosas de repente en nuestras vidas son nuestros mega gigantes? Así. Comparado con Dios. Es necesario pensar de qué manera quieres tu vida cristiana. ¿Solamente en palabra o también en el poder del Espíritu Santo? Yo quiero que ustedes tengan una vida en el poder del Espíritu Santo. Esa es una bendición. ¿En palabra solamente o en poder del Espíritu Santo? Con dudas con respecto a nuestra naturaleza antigua. ¿Así la quieres? De ninguna manera. O en la certidumbre de Dios. De acuerdo con el Espíritu que nos confirma, hermanos, podemos darnos cuenta de qué manera Dios está tratando con nosotros, cómo es que ahí ha puesto esta joya de palabra para que consideremos la oportunidad de conocerlo mediante la participación del Espíritu Santo. No es totalmente bueno conocer a Dios solamente por palabra. Eso tiene serias implicaciones. Es necesario conocerlo en acción en nuestra vida, por medio de la cual nuestra vida vive en la potencia de su gloria. En una ocasión, ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, empezó a llover maná del cielo. Y ese era su alimento. Y Moisés les dijo a ellos que juntaran una porción para cada día. A ver si está. En Éxodo, capítulo 16, versículo número 4, está diciendo el Señor así: y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Solamente el día de reposo o un día antes tendrían que recoger 2 porciones. Eso era permitido. Pero estos judíos querían de todo. Y de repente
resulta que ellos no estaban yendo conforme a su ley y levantaban maná de más. Y en el versículo número 20, mas ellos, qué raro, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. ¿Y qué es lo que pasó? Crió gusanos. ¿Qué es eso? Eso da testimonio en contra de ellos de que no están haciendo las cosas como ¿qué? Como se les mandó. Hermanos, la Biblia leída y aprendida y sabida, si no se aplica, da testimonio hasta en contra de nosotros, pues no somos ignorantes. Y eso no es lo mejor. Porque sabiendo, transgredimos las cosas de Dios. Es bueno saber la palabra y es bueno en todo momento obedecer la palabra y es bueno en todo momento aplicar la palabra para que tu vida sea una vida que refleja lo que hoy sabes de la palabra. Esta iglesia necesita un cristianismo dinámico. Necesitamos vivir experimentando la palabra en el poder de la potencia del Espíritu Santo. Es exactamente Él quien puede permitirnos que sea revelado todo lo que tenemos. Y a consecuencia de tal revelación, de tal convicción, podamos hacer la obra de fe para lo que fuimos diseñados. Vea usted el versículo número 3. Muchas veces nosotros podríamos decir, yo no estoy calificado, perdón. Una persona que tiene una Biblia en su mano, que aceptó a Cristo como su Salvador, dice la Biblia que nuestra competencia o nuestra suficiencia no proviene de quién, de nosotros mismos, sino proviene de Dios. Uno podría decirle, Señor, es que fíjate que yo no nací para esto. Tu suficiencia no proviene de ti, sino de mí. Y ahí ya no hay pretexto. ¿Y por qué es así Dios que a fuerzas me quiere meter en el aro? Quiero arreglar tu vida. Quiero proyectar tu vida conforme a mi propósito. Versículo número 3. Dice, acordándonos que sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿Y qué dice ahí? De la obra de vuestra fe. Alguien que lea Apocalipsis 2:2, por favor. De la obra de vuestra fe. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Yo conozco qué? Tus obras. Tus obras. Dios está ajeno a lo que tú estás haciendo de ninguna manera. Así que esta iglesia de Tesalónica es un impresionante ejemplo para nosotros, de manera que nosotros podemos ver la obra de su fe. Y cuando una persona, en la mañana estábamos diciendo que una fe sin obediencia es una fe que no funciona, es una fe que está muerta, porque no está cumpliendo como dice la palabra. Así que cuando una persona puede considerarse como un hombre o una mujer de fe, es alguien que no puede estar indiferente, sino que el saberse así comienza a obrar en las obras que Dios ya preparó de antemano. Cuando una persona tiene fe, entonces es que puede creer en algo de las muchas cosas que Dios dijo, y a consecuencia de ello comienza a moverse en tal dirección, y aun cuando las circunstancias naturales digan absolutamente lo contrario. ¿Recuerdan ese niño que fue evangelizado? Las circunstancias naturales decían otra cosa. Hoy no se salva nadie, está lloviendo, pero él fue y estuvo picándole al timbre hasta que una persona vino acá, recibió el amor de Dios, se arrepintió y hoy está en el cielo. Puede pasar muchas cosas en tu vida. Una persona que está haciendo una obra de fe es que su fe está viva y está obrando a consecuencia. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es que lo que dice la palabra lo ve en su realidad y empieza a hacer las cosas que convienen. Cuando hay fe,
Cuando hay fe, a cada palabra de Dios corresponde una acción en el hombre. Y eso es lo que mueve la mano de Dios a nuestro favor. ¿Y dónde dice eso? En la carta a los Hebreos. Si tú puedes mirar la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, te darás cuenta de que no puede uno decir, yo tengo fe y permanezco como si la Virgen me hablara. No puede uno decir eso. Cuando tú tienes fe, pasan cosas impresionantes que son a consecuencia de lo que estás haciendo. Dice la palabra de Dios, versículo número 7. Bueno, para empezar, el número 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros vimos en la mañana que lo que le agrada a Dios es tu fe, no tus emociones. Y hoy nosotros estamos viendo que la fe que debe de ser soportada por tu obediencia, dice la Biblia en el 7, por la fe Noé cuando fue advertido por Dios, vea usted esto, acerca de las cosas que no se veían, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se puso el arca donde se salvaron 8 personas. Siempre que tú obras en fe, alguien se salvará también. Vendrá gente que se salvará a consecuencia de ti, porque verán la mano de Dios obrando en tu vida. No tan solo fue él, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué pasó? Obedeció. Vea bien. A cada palabra de Dios corresponde una acción. ¿Qué está pasando con tu vida y mi vida? ¿Es cierto que la palabra de Dios corresponde a una acción de la mía? Si es sí, estás trabajando en la potencia del Espíritu. Si es no, has recibido el Evangelio solamente en palabra. Y eso no tiene tanto caso. Mira adelante todavía. Por la fe, versículo 11, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Cuál fue la acción? Creyó. No eres tan viejo para que Dios no pueda hacer grandes cosas contigo. No eres tan inmaduro ni tan joven para que no pienses que Dios no puede hacer cosas contigo. No eres de mediana edad que puedes decir, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para Dios. No puede uno decir eso. Las cosas que valen la pena son aquellas que Dios hace en ti mediante el Espíritu Santo en potencia, en su poder y en su verdad. Entonces, ¿cómo es eso? Moisés está creyendo las cosas de Dios como viendo al invisible. Así que es necesario que nosotros consideramos, hermanos, las obras de fe no tienen nada que ver con lo que estás viendo. Las obras de fe tienen que ver con obedecer a lo que Dios está diciendo. Y luego, una persona que tiene fe y esa obra de fe, y si tiene la potencia del Espíritu Santo, hará maravillas y cosas bastante interesantes. Número 2, ahí dice, la obra de vuestra fe. Y luego, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. Esta palabra es con K, kopos, y es un griego. Y este trabajo indica otras cosas. Se refiere a un trabajo pesado, a un trabajo molesto, a un trabajo fatigoso, que no es exitoso desde la perspectiva del mundo, que no es fácil, o un trabajo que para muchos que tú les prediques no es ni siquiera agradable, y a consecuencia ni las gracias dará. Eso es del trabajo de vuestro amor. No es reconocido,
no siempre es valorado y a menudo es muy desagradable. A ese trabajo se refiere. A eso es lo que Dios está llamando a usted. Que no sea reconocido ni siquiera por la congregación, pero que usted sea fiel a Dios. Como dijo Jeremías, a donde te envíe, irás. Y lo que te diga que digas, eso vas a decir. Como no estás acá, ¿verdad? Echarte la bronca. A veces pasa así. Usted tiene que ser fiel a Dios, haciendo un trabajo. Es cuando empiezas a amar a Cristo. De verdad es cuando empiezas a amar a Cristo. Es cuando empiezas a ver a Cristo obrando en tu vida. Mientras es en palabra, no pasa nada. Así que, hermanos, sin embargo, el trabajo de amor es provocar que la gente conozca a Dios. Y cuando levantas la bandera de la verdad, entonces provocarás reacciones adversas. Eso es normal, no te espantes. Y no debe de causarnos mayor problema. Si es que es el amor quien te mueve a hablar de Dios a todos. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 17, había un hombre, y si ustedes recuerdan, este fue la lectura devocional que tuvimos el día del aniversario. Es Hechos 17, del 16 al 34. Solamente leeré 2 o 3 versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo número 16: y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía. Una persona que ama no puede estar viendo a su hermano, no puede estar viendo a su suegra, no puede estar viendo a su tío, no puede estar viendo a alguien que amas, que está entregado a la idolatría. No puedes. Cuando es en potencia del Espíritu, no puedes. Tienes también un celo vivo por ellos. A la idolatría. Tu problema es contra el hermano. No, mi problema no es contra el hermano. Tu problema es contra tu papá. No, mi problema no es contra tu papá. Mi problema es contra la familia. No es contra el hombre. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Mi problema es con el diablo, que engaña a la gente. Ese es mi problema. Lo demás no es mi problema. Y entonces se enardecía, y así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a este es de quien yo anuncio. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Yo quisiera que usted no se sintiera desprotegido, ni mucho menos desvalorado, ni mucho menos incapacitado. Usted tiene la decisión de recibir el Evangelio o en palabra o en la potencia del Espíritu Santo. Usted es quien decide qué es lo que quiere de su vida. Una vida estable absolutamente sin que pase nada, o quiere una vida totalmente excitante, una vida verdaderamente intensa, una vida totalmente sorprendente, donde siempre habrá cosas que hacer. El trabajo de amor, hermanos, es el que hacen todos los días por los tuyos, sin esperar nada a cambio. Cuando tú eres papá, hay días que no sientes de irte a trabajar. Sin embargo, porque amas a los tuyos, agarras y te vas a trabajar. A veces no los ves todo el día y quisieras estar con ellos, pero o estoy con ellos o de repente les doy comidita. De repente les doy sus zapatitos. Y uno está trabajando por ellos porque
no creo que haya un papá que se sienta muy bien que hoy su hijo está pasando frío o que su hijo está pasando, los zapatos están rotos, sabe de qué sabor era el chicle que acaba de pisar. Ese es un trabajo de amor. ¿Estás esperando algo de tus hijos? De ninguna manera. ¿Estás esperando que te reconozcan? De ninguna manera. ¿Estás esperando cobrarles? De ninguna manera. No es como en la iglesia católica donde dicen los católicos. Una vez estaba evangelizando a alguien y me dice: nosotros adoramos a María porque es la madre de Jesús y no queremos tanto a Jesús, queremos a María. Pero ese es el Salvador. Véngase acá y deje a María. No puedo dejar a María, porque si nos vamos con Jesús, María le va a cobrar toda la leche que le dio. Bueno, ya me la puso muy difícil, pero si no quiere, no. Nosotros los padres no somos así. Queremos a nuestros hijos porque les amamos, no porque esperamos nada. Dios ha dado todo porque te ama, y lo que espera es que te vaya bien, no que le vaya a ir bien a Él. Así que el trabajo de amor es como una respuesta a una realidad de tu vida en Cristo. No es porque vayas a pagar el derecho, es una forma de agradecerle a Dios que a ti te alcanzó. Y por eso, ahí estás trabajando. Por último, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice: y de vuestra constancia. ¿De nuestra constancia en qué? En la esperanza. ¿Sabes cuántas cosas hemos visto? Fe, amor y esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Y la esperanza en quién es? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces parece que la ventisca golpea duro tu cara? ¿Cuántas veces parece que el frío y la lluvia te invitan a renunciar, abandonar tu puesto en la iglesia? Pero tu esperanza y tu fidelidad descansan en la fidelidad de Cristo, y lejos de ver problemas, ves un ejercicio que habrá de fortalecer aún más, pues la mano de Dios está sobre ti y te sostiene. Nosotros, cuando tenemos una situación en la iglesia, usted no ve un problema en la iglesia. Eso lo hacen los perdedores. Usted tiene que ver una oportunidad que Dios te está diciendo algo y te va a fortalecer en algo y vas a aprender absolutamente algo. De repente los problemas te golpean en la cara. Te invitan a renunciar. Eso qué fácil es. Eso es fácil. Eso es fácil. Pero cuando sabes cuánto costó tu salvación, no es fácil. Te quedas ahí. No importa lo que venga, tú esperas en Dios. Eso es esperanza. ¿Qué problemas hay? ¿Qué problema puede haber? Yo tantos que di, y alguien estaba agarrado de su fe, esperando en Cristo que yo reaccionara, y así fue. Hoy más que nunca es cuando los brazos de nuestra constancia no deben de debilitarse. Cada vez es más posible, hermanos, ver el otro lado de las cosas. Es por eso que nuestros tratos no descansan en nuestras emociones o en nuestros sentimientos, sino en nuestro amor y en la gracia de Cristo, de la cual nosotros nos bastamos para fortalecernos de vez en vez nuestras debilidades. Es la esperanza que nos tiene en Cristo, quien te sostiene fiel, pues sabes que solo después de las tormentas aparecerá en tu vida el sol de la justicia. ¿Te imaginas? El Señor Jesucristo en Hebreos capítulo número 12 dice la palabra de Dios, el cual en el versículo número 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad aquel que sufrió tal contradicción. ¿De qué? De pecadores contra sí. ¿Sabes qué problemáticos somos? Sin embargo, él no dijo, señores, yo aquí me bajo, te voy a hacer caso. No sé quién dijo, ni sé cómo se llamaban, pero dicen los católicos, uno era Dimas y el otro era Gestas. ¿Te parece, Dimas? Te voy a hacer caso, me bajo. No hizo eso. Sus manos abrazaron más la cruz y no se bajó. Esa es la esperanza en la cual tú debes de descansar. ¿Qué te preocupa? ¿Hay alguien de tu familia que todavía no viene a Cristo? Mantente fiel. Mantente firme. Mantente en la esperanza de Cristo. No te preocupes porque tus brazos parezcan muy débiles. No te sostienes tú, es Él quien te sostiene. Y entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos. Una persona que obra por la fe. Una persona que tiene un trabajo de amor. Y una persona que tiene constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una persona que ha recibido el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y hará la diferencia, aunque sea uno solo. Hermanos, cuando sea tu elección vivir así, entonces sabrás que estás viviendo un evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros deseamos. Piensa. Una vida cristiana aburrida es una vida solamente en palabra. Que Dios les bendiga, hermanos.